Acompáñame en su Biblia, Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Recuerda que estamos en la serie Vuelvan a mí. Estamos estudiando el libro de Malaquías. El tema para hoy es Cristo viene, prepárate. Ese es el tema de esta noche. Y lo vamos a dividir en dos secciones. Hoy vamos a exponer una primera parte y el próximo domingo vamos a exponer la segunda parte y vamos a cerrar esta serie que hemos estado por un par de meses revisando. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Ten ese texto apartado. Enseguida vamos a dar lectura a esa porción. Quiero recordar contigo al momento de ir cerrando esta serie que el tema central de Malaquías es una apelación, ha sido una súplica apasionada, poderosa, para que el pueblo se arrepienta de su pecado y vuelva a Dios. Eso es lo que hemos ido revisando. Hemos observado que es una súplica acompañada de una promesa. No solo es el llamado a volver al Señor, sino que además este llamado viene acompañado de una promesa para todos aquellos que van a caminar obedeciendo al Señor. Y por otro lado, también hay una promesa en la porción que vamos a revisar de una advertencia, una promesa alrededor de una advertencia para aquellos que se niegan a obedecer al Señor, para aquellos que siguen o quieren seguir caminando bajo sus propios estándares, bajo sus propios principios, seguir caminando a su propia manera. Entonces lo que hemos visto a lo largo de estas semanas es esta apelación de Dios con un tenor de Dios llamando a su pueblo, apasionadamente llamando a su pueblo a arrepentirse de su pecado y volver a Él. Vamos a estar de acuerdo que a lo largo de la historia ha habido momentos donde la iglesia de Cristo se ha alejado del Señor. Y Dios ha tenido que mover circunstancias para que su iglesia, su pueblo, regrese a Él. Estamos de acuerdo en que hay una tendencia en la naturaleza del hombre que lleva al creyente a desviarse de su caminar en el Señor de una manera muy natural, demasiado fácil. Y lo complejo es que el caminar en una vida de obediencia llega o termina siendo algo poco natural en la vida de los creyentes. Entonces esta porción, este libro que hemos venido revisando, no debe extrañarnos en un sentido lo que Dios ha venido hablando alrededor de que su pueblo, hoy su iglesia, necesita volver a Él. Antes de leer el texto que nos ocupa en esta noche, quiero que recordemos las últimas palabras o la última expresión del pueblo en Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 15, un par de versículos más atrás de donde tú te encuentras. Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 15. El texto dice: ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Cerramos la semana pasada con esta expresión desafiante del pueblo de Israel. Lo que vamos a observar a continuación en Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6, es la respuesta de Dios. Y tú vas a observar que después de esto el pueblo guarda silencio. Dios cierra el libro de Malaquías mostrándoles aquello que viene. Aquello que viene. Y en ese contexto Dios tiene la última palabra, no su pueblo, hoy no su iglesia, Dios tiene la última palabra. Observe entonces conmigo Malaquías capítulo 4, versículo 1.
Recuerda que 4:1 es una respuesta a los versículos que acabamos de leer. Esto es importante, no pierdas de vista esto, por favor. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá a fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última parte de la profecía de Malaquías, y de hecho en 3 versículos dentro del capítulo 4, habla del día del Señor. La perspectiva bíblica de la historia no es circular, no es una historia cíclica, no es una historia otra vez circular, es una historia lineal. La historia tiene su inicio cuando Dios crea el universo, cuando Dios establece todas las cosas en orden. Pero debemos recordar que al ser la historia lineal, tiene este inicio, pero también tiene un fin. Y de ese fin es del que Malaquías está hablando. Sabemos que hoy en el mundo abunda el pecado, abunda la injusticia y de múltiples maneras abunda la desigualdad, pero el fin de la historia no es este. El fin de la historia será, dice Malaquías, el gran día del juicio de Dios, el gran día del juicio de Dios. Y ese día, sostiene Malaquías, se acerca. Y Malaquías va a señalar que debemos considerar nuestras vidas a la luz del día del Señor, del día que el Señor regrese. La Escritura, al momento de dar esta expresión del día del Señor, sí se refiere principalmente, pero no exclusivamente, al regreso de Jesucristo. A lo largo de la historia, por medio de guerras, tiempos de hambruna, múltiples pandemias como la que nosotros vivimos hace un par de años, Dios ha ejercido un juicio, una especie de juicio temporal sobre las naciones, castigando de alguna manera el pecado del hombre, frenando de alguna manera la corrupción moral del hombre y buscando que el hombre, que su iglesia vuelvan a él. Sin embargo, al momento de leer a Malaquías, estos días del Señor, estos momentos de un juicio parcial de parte del Señor, son apenas sombra del día del Señor, como dice Malaquías en 4:5, grande y terrible. Yo espero que tú puedas percibir lo que Malaquías quiere hablar y nuestros corazones puedan ser movidos a revisar nuestras vidas a la luz de que este día se acerca. Entonces Malaquías está mirando con anticipación 400 años antes. No te olvides que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es el último profeta menor del Antiguo Testamento antes de que la historia entre en un proceso de silencio, en un tiempo de silencio por 400 años. Y lo que sucede aquí es extraordinario porque en la lectura que tuvimos
Malaquías está mirando con anticipación la primera venida de Cristo. Está señalando que Él iba a venir a establecer su reino, iba a venir a establecer el cumplimiento de la ley de toda justicia. Pero Malaquías no solo está observando la primera venida de Cristo, también está observando con anticipación el juicio que Él traerá en su segunda venida. Recuerda que Cristo, cuando vino la primera vez, vino como siervo. Vino para ser ofrecido en sacrificio. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías. Pero la segunda vez que Él retorne, que es lo que nosotros esperamos, el retorno del Señor, Él viene como rey. Él viene como juez. Él viene a hacer justicia. La primera vez vino como siervo, vuelve nuestro Señor como rey. Y Malaquías entonces no solo está contemplando la primera venida de Cristo, no solo está observando la segunda venida de Cristo, sino como dijimos al inicio, él también está describiendo las bendiciones que Cristo traerá para aquellos que han sido redimidos, para aquellos, dice Malaquías 3:16, para todos aquellos que temen al Señor. Pero por otro lado, también está señalando lo que espera o lo que les espera a todos aquellos que no se arrepientan. También está señalando este juicio que viene sobre el arrogante, sobre el orgulloso, sobre aquel que persiste en una vida de pecado. Esto está señalando Malaquías. Entonces, esta porción que hemos leído, tú recuerdas que el pueblo en el capítulo 3 le dice a Dios que no está haciendo nada. El pueblo empieza a observar cómo empiezan a prosperar otros hombres, que estos hombres ni siquiera eran del pueblo de Israel. Era gente que no conocía al Señor y miran cómo prosperan. Y ellos dicen, estos son bienaventurados, se engañan y nadie hace nada. Pecan y nadie hace nada. Ellos prosperan con mucha facilidad y lo que está diciendo este pueblo es, Dios, tú no haces nada. Pero Dios respondiendo, como acabamos de leer, es como que Dios estuviese diciendo, eso no es cierto. Yo vengo a juzgar. ¿Tú piensas que yo no voy a hacer nada? ¿Tú piensas que yo no voy a actuar frente a un pueblo inmoral, pecaminoso? Dios dice, no pienses tal cosa. Viene el día del Señor. Hay un día, dice Malaquías, de rendición de cuentas. Y este día en el Antiguo Testamento por otros profetas es llamado como el día de la ira de Dios. No pensemos que su paciencia es tolerancia con el pecado. No pensemos que al momento de ver injusticia, como que Dios estuviese lejano, distante. Dios es paciente, en gran manera misericordioso. Su justicia sí está de camino. Eso está sosteniendo Malaquías. Entonces, la porción que acabamos de leer tiene a dos grupos de personas. Espero que tú hayas podido notar esto. Hay un grupo de personas en el primer versículo, versículo 1, que les habla de este juicio de Dios sobre todo el que hace lo malo. Y en la segunda sección, a partir del versículo 2, está hablando de la bendición de Dios sobre todo aquel que teme al Señor. En esta noche nos vamos a enfocar en este primer aspecto, el juicio de Dios sobre todo el que hace lo malo. Acompáñame una vez más a Malaquías 4, versículo 1. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja.
y el día que va a venir les prenderá a fuego. Dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. Escucha cómo describe la palabra este grupo de personas. Les llama soberbios. Les dice a todos aquellos que hacen el mal. Una vez más, los israelitas pensaban que Dios era indiferente frente al pecado de este grupo de soberbios y de este grupo que hacen lo malo. Pero el hecho de que Dios haya retenido su juicio con paciencia y con misericordia, no está diciendo en lo más mínimo que nuestro Dios sea insensible o indiferente a la maldad. Los israelitas pensaban esto. Ellos creían y de hecho refutan a Dios y le dicen: no, tú toleras el pecado. Tú haces lo malo al no juzgar a tu pueblo. La misericordia de Dios entonces es lo que viene reteniendo su juicio, porque todavía hay mucha gente que no ha oído el mensaje de salvación. Y Dios queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, Él en su paciencia está reteniendo su juicio. Pero Malaquías sostiene que en medio de la paciencia y la misericordia de Dios, ese día se acerca. Ese día está cada vez más cerca. ¿Te imaginas si Dios viniese hoy? ¿Te imaginas si el juicio de Dios fuese hoy? Si tú has nacido de nuevo, si Cristo es tu Señor, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Él viene hoy, para nosotros es una eternidad con Él. Pero si tú no has nacido de nuevo y viene el Señor, tú te vas a enfrentar al juicio del Dios que es santo y es justo. Y si tú tienes amigos y parientes y familiares que no tienen a Cristo como su Señor, ellos se van a enfrentar a la ira, dicen los profetas en el Antiguo Testamento, a la ira de Dios. Puedes no creer, pero no porque no creas deja de ser cierto. La Biblia lo dice y sostenemos que esto es verdad. Observe nuestro texto que Malaquías usa un simbolismo para señalar la severidad del juicio de Dios. Escucha lo que dice el texto. Porque viene el día ardiente como un horno. Y esta expresión no es otra cosa que fuego. Varios autores, varios comentaristas sostienen que esta figura de lenguaje está haciendo referencia a fuego. Tú vas a recordar que Malaquías ya usó esta figura en el capítulo 3 y usó esta figura para referirse al fuego que purifica. ¿Recuerdas esto? Al fuego que refina. En el Nuevo Testamento hay una expresión similar, si me acompañas en tu Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Observa cómo empieza Pedro una vez más. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Malaquías citó esto mismo en el capítulo 3. Estas pruebas que purifican, estas pruebas que santifican al creyente,
Estas pruebas al cual el creyente está siendo sometido para que toda impureza sea retirada. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Pero la figura que ahora usa Malaquías en el capítulo 4, ardiente como un horno, fuego. Esto es visto como un agente, fuego consumidor para juzgar a todos los soberbios y a todos los que hacen el mal. Ellos, dice el texto, como paja, y el día que van a venir les prenderá fuego. La figura aquí es la siguiente, escucha. Dios, en su tiempo, va a hacer justicia, va a ejercer juicio sobre todo aquel que es soberbio, sobre todo aquel que hace lo malo, sobre todo aquel que no se ha rendido a Cristo. Él va a ejercer juicio. Y lo que dice el texto es que Él los va a amontonar como paja. ¿Tú has visto alguna vez esto? Cuando alguien empieza a reunir paja y tiene un montón de paja, mucha paja, y prende fuego. Esta es la figura. Dios va a reunir a todos aquellos soberbios que viven haciendo el mal, que no tienen a Cristo como su Señor, los va a reunir como paja y les va a prender fuego. Este es el día de la ira de Dios. Ahora mira la severidad de esto. El texto dice, no les dejará ni raíz ni rama. Hermanos, esta imagen es dramática. Todo va a ser consumido en el día del Señor. Un comentarista dice alrededor de este pasaje, esto no quiere decir que vaya a haber una condena de aniquilación. Es decir, que el impío sencillamente dejará de existir. Eso no enseña la Biblia. Cuando el texto dice no les dejará ni raíz ni rama, se refiere al hecho de que en el día del juicio no habrá una segunda oportunidad. No quedará raíz para volver a empezar. No habrá una rama ni vástago que poder injertar en otro lugar para comenzar de nuevo. El juicio será final e irreversible. Fin de la cita. Esto está de camino. Esto está a la puerta. Dios ha señalado una vez más en el capítulo 3 que las palabras de este pueblo fueron duras contra Dios, fueron insolentes, altaneras contra Dios. Y de hecho este pueblo en 6 ocasiones acusa al Señor, hace contraacusaciones al Señor. Y las acusaciones estaban alrededor de que Dios no estaba cumpliendo con su pacto. Pero debemos recordar una y otra vez que Dios siempre ha sido fiel a su pacto. Dios nunca ha incumplido con su pacto. El problema es que cuando Dios establece a Israel como una nación, este pueblo estaba sujeto a cumplir las ordenanzas del Señor. Ese era el pacto. El pacto era, si tú cumples mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Si tú no cumples mis mandamientos, yo no puedo bendecirte. Ese era el pacto. Y así es como caminó el pueblo de Israel. El problema era que no entendieron el corazón de este pacto. Que en medio de la infidelidad del pueblo, Dios permaneció siempre fiel. Que en medio de la rebelión del pueblo y de alejarse de Dios, Dios siempre fue misericordioso. Que cuando este pueblo se metía en problemas y eran llevados por sus enemigos cautivos, Dios siempre los liberaba. Y si hubo ocasiones donde Dios mismo se encargó de que sean llevados prisioneros como un acto de disciplina, para que el corazón de su pueblo vuelva nuevamente a su Dios. Pero este pueblo, el pacto lo vio como una transacción comercial. Yo hago ciertas cosas y tú debes hacer ciertas cosas. Alguien decía, hablando de esto, yo te estoy trayendo corderos de sacrificio. ¿Recuerdas lo que sucedía en el libro de Malaquías?
Yo te estoy trayendo corderos de sacrificio, yo te estoy trayendo ofrendas. No importa si esos corderos estaban deficientes y si la ofrenda era deficiente, tú me debes algo de retorno. Yo no estoy recibiendo nada, yo sigo trayendo mis ofrendas, mis sacrificios, pero de ti no estoy recibiendo absolutamente nada. ¿Es acaso que no miras lo que traigo? Escucha lo que dice el pueblo, parafraseando. No importa si mis relaciones familiares están destrozadas. No importa si mi matrimonio no anda bien. Tú me debes algo en retribución a mis ofrendas. Este era el corazón del pueblo. El pueblo estaba detrás de la bendición. El pueblo estaba detrás de aquello, de lo que Dios podía hacer, lo que Dios podía dar. Se olvidaron de Dios. Y si tú vuelves a leer Malaquías, tú vas a hallar precisamente eso. Ellos vivían como querían y creían que podían acercarse a Dios como si nada estuviese pasando. Este juicio del que habla Malaquías en el capítulo 4 es un juicio que empieza por su pueblo. Es un juicio, escucha iglesia, es un juicio que empieza por su propia casa, donde crece la cizaña y el trigo. Donde crece la cizaña y el trigo. Malaquías dice, cuidado, viene el día de la ira de Dios. Hay un autor, un comentarista bíblico, que haciendo alusión a esto, observando la vida del liderazgo del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas, recuerda que ellos eran responsables de instruir al pueblo en la ley del Señor. Ellos eran responsables de recibir esos sacrificios para ser ofrecidos al Señor. Ellos eran responsables de administrar el diezmo en el Antiguo Testamento. Pero estos sacerdotes, o una gran mayoría de estos sacerdotes y levitas, eran unos corruptos. Ellos miraban la ofrenda y la ofrenda llegaba magullada, maltratada, pisoteada. La ofrenda llegaba mal, deteriorada, robada. Y ellos como que solo limpiaban y decían, no hay problema, está bien. Dejaban de traer los diezmos y en el templo había necesidad y los sacerdotes no hacían nada. Llegaba el pueblo con mujeres, hombres llegaban al templo con mujeres que servían a otros dioses y el sacerdote sin problema celebraba esa boda. Pero si alguien se molestaba con su cónyuge, no había problema porque el sacerdote daba la carta de divorcio, me explico. Eran un grupo de hombres que dirigían al pueblo de Israel, era un grupo de hombres corruptos. ¿Notas que no es muy distinto a hoy? ¿Notas que tiene un tinte muy similar a lo que hoy podemos ver sobre ciertos hombres que a título de evangelio, como diría Judas, transquilan al pueblo de Dios? Ok, no es distinto. Escucha ahora lo que dice este comentarista. Él dice, como en los días de Malaquías, el juicio final no solamente trazará una línea divisoria entre las personas religiosas y las irreligiosas. Aquellos a quienes Malaquías condena este pasaje y a lo largo de todo el libro no fueron paganos y religiosos. Esta gente eran miembros de la comunidad bajo pacto que venían a adorar en el templo de Dios en Jerusalén, que ofrecieron los sacrificios prescritos, que se vieron a sí mismos como piadosos y en algunos casos eran sacerdotes y levitas. De la misma manera, hoy hay gente que asiste a la iglesia regularmente, que ofrenda generosamente, que obedecen muchos de los estatutos de Dios, incluso son miembros comprometidos, muchos de ellos son pastores, ancianos, líderes, sin embargo son extraños a Dios. Sin embargo, son extraños a Dios. Mi mayor preocupación
no debe ser si la iglesia me conoce. Mi mayor preocupación debe ser si Cristo me conoce. Pregunta: ¿eres conocido por Dios? ¿Eres conocido por Dios en este contexto de intimidad con Él? En este sentido de haber nacido de nuevo y de que Él hoy, te llama por tu nombre. Recuerda Malaquías 3, mío eres tú, mi especial tesoro. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 al 19. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 al 19. Presta atención, iglesia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Este juicio del que habla Malaquías, ¿dónde va a empezar? ¿Dónde va a empezar? Con su pueblo. Con su pueblo. Y lo que dice Pedro ahora, creo yo, haciendo eco de lo que Malaquías habló poco más de 400 años, ¿dónde empieza el juicio de Dios? ¿Qué dice el texto? En su casa. El juicio de Dios va a empezar en su casa. Va a empezar por su iglesia. ¿Esto no te hace temblar? Debería. ¿En qué escenario? De que si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, no importa si vienes todos los domingos y hoy sábado, no importa si asistes a todas las reuniones como señalaba este comentarista, puedes ser un gran ofrendador, puedes ser un generoso ofrendador, puedes obedecer probablemente muchos de los estatutos de Dios, incluso puedes ser miembro de esta iglesia, pero no haber nacido de nuevo. El llamado de Malaquías es: revisa tu vida a la luz de lo que viene, a la luz del juicio inminente de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El destino de aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador es un destino claro. Es un destino claro. Una eternidad sin Cristo si no se arrepienten y si no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es su destino. Pero tú, ¿hacia dónde te diriges? No importa la edad que tengas. Puedes ser muy jovencito, muy anciano. ¿Hacia dónde te diriges? Si hoy Dios te llama, si hoy es el juicio, ¿qué dice Dios? Este juicio, como señala Malaquías, es para los que no honran a Dios. Es para aquellos que viven en arrogancia, en soberbia. Es sobre aquellos que hacen lo malo. Y este día, el día del juicio final de Dios, será un día de llanto y de lamento. Pues ese día, estos hombres sin Cristo van a rendir cuentas. Y no es un asunto donde Dios va a poner en la balanza tus buenas obras. Eras buena gente, no hiciste mucho daño, eras moralmente correcto, probablemente éticamente intachable. Y este otro lado va a poner que algunas veces mentías, algunas veces engañabas, algunas veces tenías malos pensamientos. No, ese no es el juicio de Dios. Tus obras no sirven. Tus obras no sirven. Tus obras no alcanzan para tu salvación. No son suficientes. No son suficientes. Sin Cristo estás condenado. Sin Cristo la ira de Dios pesa sobre ti. ¿Qué es lo que te salva entonces? Solo Cristo.
solo por gracia, solo por fe. Isaías, en el capítulo 13, versículo 9 dice: miren, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente de ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. ¿Tú crees que Dios es indiferente con el pecado? Si después de leer por lo menos este versículo de Isaías, tu forma de pensar debería cambiar. Dios no es indiferente con el pecado. ¿Tú crees que te estás saliendo con la tuya al pecar y pensar que nada pasa? Cuidado, el día del Señor está cerca. Esto es lo que está señalando Malaquías al pueblo de Israel. Escucha, al pueblo de Israel, al pueblo que conocía a su Dios. Cuanto más sobre nosotros que conocemos la gracia de Dios. Si no hará dudas, aquí debo hacer una aclaración. El creyente descansa en la seguridad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mi salvación está segura en Él. La pregunta no es esa, la pregunta es si tú estás seguro en Él, si tú estás seguro de que has nacido de nuevo. Recuerda lo que pasó en 1 de Juan capítulo 3, había un grupo de hombres que perseveraban en su pecado. Juan dice, estos no lo han visto, estos no lo han conocido. Si la pregunta fuese ¿por qué? Porque siguen viviendo en una vida de pecado. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, dice Juan. Este día es un día que sí viene. Isaías 66. Voy a leer un par de textos, lo voy a hacer un poco rápido por el tiempo. Isaías capítulo 66, versículos 15 al 16 dice: porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por el Señor. Sofonías capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: traeré angustia sobre los hombres, y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Me encanta este versículo en medio de lo duro que puede ser. Ni tu oro, ni tu plata te van a librar del día de la ira del Señor. Este no es un asunto, es que esta es la mentalidad del pueblo de Israel. La mentalidad era transacción. A ver, Dios, ¿cómo resolvemos este asunto? ¿Cómo le hacemos, Dios? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Notas la corrupción del pueblo de Israel? Espérate, muchos hoy son así. Muchos hoy son así. Esta línea destructora de la teología de la prosperidad, ese es el corazón de esa teología. Haz una transacción con el Señor. ¿Qué quieres conseguir? Dime, ¿qué quieres? ¿Salud? A ver, tu mejor ofrenda. ¿Quieres un auto? ¿Quieres una casa? A ver, hagamos negocios, ¿no? Dios es un banquero que está listo para financiar los caprichos de su pueblo. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios al cual seguimos nosotros. Aquellos que miramos las Escrituras como sola la palabra. Mira lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 8. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida.
¿No es lo que estaba hablando Malaquías? Los voy a reunir, los voy a juntar como paja y van a arder. Y aquí Sofonías lo pone más elegante. Dice, no, vamos a reunir a todas las naciones, todos los reinos, pero de todas maneras van a arder. Porque ese es el juicio del Señor. Yo no sé si después de escuchar estos pasajes, estamos seguros, teniendo familiares, amigos, conocidos que no tienen al Señor, no sé si estamos seguros de querer que el día del Señor sea ya. Porque recuerdo lo que estaba pasando en Israel. Señor, tú no haces nada frente al pecado. Y Dios nos dice ahora todo lo que Él va a hacer en el Malaquías capítulo 4. Y es como que te quedas parado y dices, no, mejor Dios, espérate. Y mis padres no conocen al Señor. Y si tú empiezas con tu juicio, ellos están condenados. Mis hermanos no conocen de ti. Mis amigos en el colegio, en la universidad no conocen de ti. Es más, yo ni les hablo. Es más, no luzco como creyente. Este es un llamado, iglesia, para ti y para mí, a una vida de santidad, una vida de temor reverente al Señor, entendiendo que el día de Dios, el día del Señor está cerca. La pregunta de muchos podría ser, ¿cómo puede un Dios de amor hablar de esa manera? ¿Cómo puede un Dios de amor condenar a las personas de forma definitiva e irrevocable? Porque escucha, iglesia, la condenación que viene, el juicio de Dios que viene, que va a emitir una sentencia de condenación, no es detención preventiva hasta que resuelvas este asunto. No tiene ese tenor. Esto es eternidad. El juicio del Señor abraza eternidad, no es temporal. ¿Notas el peso de esto? Yo sé que nuestra mente finita no puede alcanzar a dimensionar lo que es eterno, pero es eterno. Es por siempre y para siempre. Imagínate esto, condenado, lejos de Dios por toda una eternidad. La pregunta entonces era, ¿cómo un Dios de amor puede condenar a las personas de forma definitiva e irrevocable? La respuesta es lo que Malaquías ha venido señalando. Dios es juez y al mismo tiempo es salvador. Dios es amor y al mismo tiempo es justicia. Es que Dios, cuando ejerce su justicia, no deja de ser un Dios de amor. Cuando Dios ejerce disciplina, no deja de ser un Dios misericordioso. Todo lo que Él es interactúa cuando Él hace algo. Él declara que viene su día de justicia, donde va a desplegar su ira santa. Pero no deja de ser bueno. No deja de ser bueno. Y déjate doy un ejemplo. Si tú nos visitas esta noche y Jesús no es tu Señor, no has hecho de Cristo el Señor de tu vida, mi pregunta es, ¿cuántas veces te han hablado? ¿Cuántas veces te han compartido el evangelio? ¿Cuántas veces probablemente hasta te han rogado? ¿Cuántas veces te han dicho, acércate al Señor, arrepiéntete? ¿Cuántas veces? Escucha, tú sigues rechazando, tú sigues negando, tú sigues resistiendo, pero la misericordia de Dios aún está presente. Ese es el ejercicio de su amor. Pero va a llegar un tiempo donde Dios va a decir, suficiente, es tiempo de justicia. Y cuando tú trates de tocar la puerta y tú trates de decir, Jesús, ahora sí, Señor, es tarde. ¿Tú recuerdas la figura, la ilustración que usa el Nuevo Testamento? Como en los días de Noé. Se hacían la burla de Noé. Noé decía, viene el juicio. Se acerca el día del Señor, arrepiéntanse. Y todos se burlaban, todos se reían. Yo soy joven, tengo que disfrutar de la vida. Tengo mucho por qué vivir, mucho por hacer. Cuidado.
Esta es la advertencia de Malaquías. Cuidado porque el día del Señor se acerca. Déjame ahondar esta respuesta y quiero darte rápidamente 4 premisas por qué Dios ejerce justicia, y al ejercer justicia expresa también amor y misericordia, interactuando todos sus atributos. Primero, observamos la santidad y justicia de Dios. El amor de Dios no existe en aislamiento de su santidad y su justicia. Dios es intrínsecamente justo y su justicia demanda una respuesta al pecado y a la rebelión contra su perfecta ley. El pecado, escucha, el pecado no es simplemente una falta menor, sino una ofensa contra un Dios que es infinitamente santo. Segundo, la seriedad del pecado. El pecado en su raíz misma es una negación de Dios y una elección de autonomía en lugar de una sumisión al señorío de Cristo. El pecado, una vez más, es oposición a quien es Dios, es oposición a la santidad de Dios. Tercero, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Dios es soberano, pero las personas, tú y yo, somos responsables de cada decisión que tomamos. Somos responsables, escucha, tú eres responsable de la decisión que tomas y tú eres responsable de las consecuencias de tus decisiones. Nadie más. Solo tú eres responsable de tus decisiones y de las consecuencias de tus decisiones. Tú te resistes al evangelio, tú vas a experimentar las consecuencias de esa decisión. De la soberanía de Dios, su provisión del evangelio, mi responsabilidad de dar respuesta a ese evangelio, sin lugar a dudas, movido por la gracia del Señor. Cuarto, la gracia y la misericordia de Dios. Y esto se manifiesta en la persona y la obra de Jesucristo. Ezequiel capítulo 31 versículo 11 nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Entonces Él ha provisto redención en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Frente a todo este escenario, podríamos citar más aspectos de los atributos de Dios, pero frente a este escenario la pregunta es, ¿Dios deja de ser amor cuando ejerce justicia? ¿O Dios siendo justo ya no es un Dios de amor? ¿O Él elimina su misericordia? Iglesia, nosotros somos la evidencia de que Dios nos da lo que no merecemos. No merecíamos su salvación y Él nos ha dado salvación, nos ha entregado misericordia y nos ha liberado de lo que sí merecíamos y era condenación. ¿Dónde está la ausencia del amor del Señor? Todos, en esta noche, todos aquellos que tienen a Cristo como Señor, todos merecíamos el fuego del infierno, porque eso dice las Escrituras. Pero solo la obra de Cristo en la cruz cambió nuestra eternidad. Yo no sé cuánto dimensionamos esto. Lo que merecíamos era una eternidad sin Cristo. Esto era lo que tú y yo merecíamos. Y lo que Él nos da en Cristo es una eternidad con Él, no por nosotros, no por nuestras capacidades, porque no tenemos ninguna, no porque somos buenos tipos, porque no somos buenos, por solo gracia, la sola gracia. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar la palabra infierno, más bien en la iglesia hay que animar, hay que alentarnos y tu mejor vida ahora, tú eres el campeón, descubre el campeón que hay en ti, sé feliz, disfruta tu vida. Pero Dios habló mucho del infierno. Jesús habla del infierno de fuego en Mateo 5:22, Mateo 5:29, todo el cuerpo será arrojado al infierno. Marcos 9:43, fuego que no se apaga.
Habla del lugar donde las personas son echadas, a este lugar de infierno, al que no se arrepiente. Marcos 9:45. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Notas lo serio de lo que está hablando Malaquías? Él está señalando este juicio, iglesia, no es poca cosa. Mira conmigo Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Notas que en Malaquías capítulo 4 y en varios de los textos que hemos revisado, las escrituras hacen una diferencia entre aquellos que son justos y entre aquellos que abrazan el pecado son injustos. Para los primeros, para estos que son justos, Malaquías 3:17 dice que hay perdón, pero la gracia se extiende y aún para todos hoy las puertas del perdón del Señor están abiertas. Pero llega el tiempo de castigo y destrucción, dice Malaquías capítulo 4 versículos 1 y versículo 3. La pregunta entonces es, ¿dónde estás tú? ¿Tú esperas el día del Señor porque sabes que vas a estar una eternidad con Él? ¿Porque ya quieres disfrutar de la plenitud de Cristo por toda la eternidad? ¿O tú no estás seguro? Porque tu estilo de vida más bien refleja algo distinto que ser hijo de Dios. Si esa es tu situación, el día del juicio de Dios está cerca. Pero hoy hay esperanza. Hoy hay gracia disponible para todo aquel que cree. La salvación tuvo costo de cruz, dijimos. Y quiero cerrar leyendo algo que escribió un puritano alrededor del año 1600, pensando en este día, pensando en el día del Señor. Escucha lo que él dice: nuestro Señor clamó con lamento para que nosotros cantáramos con alabanzas. Se secó de sed para que nosotros bebiéramos libremente de la fuente. Fue abandonado en las tinieblas para que nosotros tuviéramos comunión en la luz. Fue aplastado para que nosotros fuéramos restaurados. Fue públicamente avergonzado para que nosotros fuéramos públicamente exaltados. Fue escarnecido por los malhechores para que nosotros fuéramos alabados por los ángeles. Entregó su espíritu para que nosotros tuviéramos nuestros espíritus salvados. Tan reales como fueron sus sufrimientos, no lo serán menos nuestros gozos. La experiencia infernal de la cruz es el mayor testimonio de los gozos inefables de la vida eterna con Dios. Iglesia, si tú has nacido de nuevo, ese día lo esperamos. Esperamos con esperanza que Él regrese. Si tú no tienes a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y cree que solo Jesucristo puede salvarte.